El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí.
y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos, enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para sacar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Que la gracia y el amor del Dios Todopoderoso, que vive y reina por todos los siglos, sea contigo, pueblo. Gracias a su bendito amor y su santa misericordia, estamos una vez más contigo para seguirte hablando de las cosas que realmente son importantes, para que de esa forma aprendas a conocer al Señor como a Él le gusta, porque Él quiere que tú lo conozcas tanto como Él te conoce a ti. Ese es el plan y el propósito del Señor, y por esa razón te predico la palabra del Señor para que lo conozcas, porque Él es grande y misericordioso. Vamos a leer unos versículos más. En cuanto a la gracia se refiere, en el libro de Pedro, ayer estuvimos hablándote de el libro de Hebreos, acerca de las cosas que estaba enseñando acerca de la gracia, en cuanto habla de que no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, y que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Las viandas tanto son alimentos, tanto como son rudimentos carnales que los hombres mismos se ponen a sí mismos, porque a través de esas cosas consideran que la gracia de Dios es afirmada en ellos, o que con eso alcanzan las cosas que Dios tiene para ellos. Las cosas que Dios tiene para nosotros nos son dadas a nosotros como regalos y nada más. En el libro de Pedro, primera de Pedro 1:10, está escrito en el nombre del Señor Jesús: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sabroso, ¿ah? A mí me deleita esta palabra porque sé que son cosas que Dios de antemano ya nos ha dado a nosotros. Y allí están escritas. Estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 hasta el 23. De esas cosas te voy a estar hablando ahora y son parte de la misma gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Si te fijas, de esta gracia en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuál gracia está hablando ahí? Los profetas que profetizaron de la gracia, como bienaventurado aquel hombre al cual los pecados no les son tomados en cuenta, sino que al contrario que les son perdonados, no por obras como los días antiguos, sino de pura gracia. Esta gracia que nosotros ahora disfrutamos fue profetizada en los tiempos antiguos, y el propósito de la misma aquí lo vemos. Si te fijas en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este es uno de los versículos que en estos días se malinterpreta, por cuanto dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando habla de esta forma, algunos lo toman en la forma de que cuando Jesucristo sea manifestado, entonces nosotros seremos perfeccionados vamos a decir, en forma de limpieza. Como que están medio sucios y cuando Jesucristo se manifieste, Él va a limpiar. Eso no es así. Porque dice bien claro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento? ¿Cómo te ciñes los lomos del entendimiento? La única forma utilizada para ceñir los lomos es el cinturón de la verdad. Cuando la Biblia está hablando de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, está hablando de que te afirmes, de que te pongas el cinturón de la verdad. Ponerse el cinturón de la verdad no es simplemente decir yo me lo pongo. El cinturón de la verdad está estableciendo una forma de vivir tuya en frente de Dios, donde tú únicamente sigues la verdad, haces la verdad y hablas la verdad, y Él es verdadero en todas tus acciones, pensamientos o intenciones del corazón. Eso es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. También está hablando que el entendimiento no está entenebrecido, porque un entendimiento entenebrecido no es verdadero, no está ceñido. Un entendimiento
como te leí al principio, que los discípulos no podían entender la palabra que Jesús había dado en cuanto a lo que sale de la boca no contamina, lo que entra a la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Los discípulos no la pudieron entender. ¿Por qué? ¿Qué les preguntó el Señor Jesús? ¿También vosotros sois sin entendimiento? Una de las cosas en estos días es exactamente eso, el entendimiento. Los hombres buscan entender la palabra espiritual con un entendimiento carnal, y por eso es que no lo logran. Por eso es que la palabra les da este tropiezo a muchos, porque quieren entender la palabra de Dios en la carne. Pero ¿qué dijo el Señor? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Está hablando entonces de una forma diferente de hacer las cosas. Está hablando de que el entendimiento, que te asegures tú que el entendimiento que tienes no está entenebrecido, que no estás entendiendo la palabra de una forma torcida, de una forma corrupta. ¿Sí? Sino que la estás agarrando y recibiendo por el Espíritu Santo y del Espíritu Santo, el cual te la revela. Que es una grande diferencia. En estos días los hombres siguen a Dios, pero siguen a Dios basados en su entendimiento, en lo que ellos entienden de la misma palabra, pero no siguen a Dios bajo la guianza del Espíritu. En estos días, en lugar de ser guías o de ser guiados, se convierten a sí mismos en líderes, en guiadores, pero están basados en su propio entendimiento. Entonces, fíjate, estos son los requisitos para que en la forma que esperes la gracia del Señor. No se te olvide que la gracia es multiforme. Cuando Jesucristo venga nos va a dar una gracia. ¿Cuál es esa? Cuando Jesucristo venga del cielo, baje en la nube, nosotros, como la Biblia dice, seremos transformados, los que vivamos en ese tiempo. Transformados no de iniquidad a santidad, sino de carne a espíritu, así como cuando Él fue transformado el día que se levantó. El día que Él se fue era carne cuando estaba físicamente en la tierra después de haber resucitado. Él era carne. Pero mientras era carne, fue de cierta forma transformado a espíritu y se elevó en el cielo. Ese es el tipo de transformación que está hablando. Ese es el tipo de gracia que se nos va a dar en el tiempo final. Aparte de todas las otras gracias que Dios ya nos ha dado. La gracia en diferentes formas que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso dice la Biblia, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si la miras, entonces estamos mirando que ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. ¿Qué significa? Sobrio es una persona completa, una persona íntegra, una persona que tiene el control de sus acciones y emociones y actividades. Un borracho solamente habla por hablar, hace las cosas sin pensar y después se arrepiente, pero ya las hizo. Un sobrio no. Un sobrio está alerta. Está alerta de los pensamientos en su mente, de las intenciones en su corazón. Está alerta de sus palabras para que no salgan palabras extrañas. Está con los ojos puestos en Jesús para no tropezar. Una persona sobria es una persona completa. Fíjate entonces, si fuese como los hombres dicen en estos días que la gracia que se nos dé vamos a ser transformados en la forma de pecado a santidad cuando Jesús venga, entonces ¿por qué Dios te está dando semejante ordenanza o consejo o mandamiento? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa la palabra conformarse? No está hablando en la forma de que te conformes con lo que tienes, sino que no te formes a lo que antes eras otra vez. Hazte cuenta que Jesucristo vino a ti y quitó y arrancó el viejo hombre y ahora quedaste santo. Entonces lo que Dios está diciendo es que no te conformes, no te formes de nuevo al estilo de vida que antes estabas viviendo en pecado. Esta es una de las cosas que los cristianos en estos días mucho han hecho. Se conformaron al estilo de vida viejo
que tenían. ¿Sí? Eso es conformar. Conformar es hacer que la vida espiritual concuerde con la vida carnal. Eso es conformarse. En estos días hay muchos cristianos conformados. Que quede claro que cuando estoy hablando de conformar, no estoy hablando de simplemente como el área de tener contentamiento. Bueno, pues ya estoy conforme con lo que tengo. Como estar simplemente tranquilo con lo que tienes. No, la palabra conformar aquí no significa eso. Aquí la palabra conformar significa hacer que una cosa concuerde con la otra. Entonces Dios está haciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Dios te está diciendo que no hagas concordar la vida espiritual de Cristo con la vida carnal. Dios está diciendo específicamente eso en la Biblia. Pero ¿qué han hecho los hombres en estos días? Específicamente lo contrario de lo que Dios les dijo, no hiciesen. Dios les dijo, no os conforméis, y el hombre lo primero que hizo es conformarse. El cristiano moderno, de una forma u otra, ha conformado la vida santa con la vida pagana, y ahora los hombres viven entre pagano y santo, y el mandamiento fue quebrantado. ¿Sí? Hicieron caber lo santo y lo pagano en el mismo camino. Eso es conformar. Los deseos de la carne que antes tenían, los conformaron con el Espíritu, utilizando el amor, la gracia y la misericordia de Dios para meter la iniquidad en lo que es santo. Por eso la Biblia dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es un título, no es que eres santo. La santidad es una forma de vivir limpia y pura en frente de Dios, de donde el que no vive limpio y puro en frente de Dios no es santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a vosotros, a otros entrañablemente de corazón puro, siendo, versículo 23, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo lo que quiero es que me expliquen los predicadores modernos y todos los cristianos modernos que les encanta el pecado, que buscan versículos en la Biblia para quebrantar los mandamientos de Dios. Quiero que me expliquen el versículo 23, donde dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es esta simiente incorruptible de la cual nosotros nacimos? ¿Qué significa la palabra incorruptible? Porque los cristianos en estos días no son incorruptibles. Incorruptible es una cosa, una persona que no puede ser corrompida. Y escucha bien, no puede ser corrompida. Esto concuerda con lo que dijo Juan, que el que es nacido de Dios no puede pecar. Ahora, esto es para todos aquellos cristianos que les gusta aceptar el pecado en su estilo de vida, simplemente utilizando el amor, la misericordia y la gracia de Dios como excusas para quebrantar los mandamientos. Esto es para aquellos cristianos que dicen que mientras están en la carne van a pecar, que mientras estén en la carne en esta tierra, hablando de que mientras vivan en esta tierra van a quebrantar los mandamientos por ley. La Biblia no enseña eso. Todos estos cristianos, sean quien sea,
apóstoles, profetas, maestros o gente normal que te enseñe ese tipo de cosas, está enseñando herejías, está enseñando en contra de la palabra de Dios, simplemente porque estos mismos tienen el deseo de quebrantar los mandamientos, y para no sentirse tan mal ellos solos, quebrantando los mandamientos, y que los demás no instruyen a los hombres a quebrantar mandamientos, de esa forma todos andan quebrantando mandamientos y ya no se sienten tan mal a sí mismos porque todos andan quebrantando mandamientos. Ahora, que quede claro que te estoy hablando de la gracia. Esto es cómo se tiene que esperar la gracia que nos va a ser dada cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Porque en estos días tenemos gente que está esperando a Cristo, que están esperando a Cristo y que ya se van con Él y no me quedo, me voy con Él, no me quedo. Pero mientras están esperando a Cristo, no están esperando a Cristo en santidad. Lo están esperando en pecado. Lo están esperando en iniquidad. Y mientras lo esperan en iniquidad, aún a sí mismo piensan que Jesucristo cuando venga los va a limpiar de pecado, aunque la Biblia misma da testimonio que Jesucristo cuando venga, Él no viene con relación al pecado. Él viene a llevar, a cosechar lo que fue limpiado, lo que se lavó en su sangre. No viene a limpiar más, ya vino con relación al pecado una vez, no viene otra vez. Entonces los hombres en estos días, en su mayoría los cristianos, están esperando que Jesucristo regrese. Y le dicen, ven Señor Jesús, ven. Que porque la Biblia dice, y la iglesia dice, ven, y el Espíritu dice, ven. Entonces los hombres están diciendo, ven. Pero no se dan cuenta que el pecado que tienen en sí no les va a permitir irse con el Señor Jesús cuando Él venga. Porque solamente se va a llevar a aquellos que nacieron de la simiente incorruptible. Es lo que a los hombres les cuesta entender, que si tú naces de Dios, ya no naces de una simiente corruptible. El pecado es compatible con la carne, pero el pecado no es compatible con el Espíritu. Por esta razón, el Señor Jesucristo crucificó la carne en la cruz del Calvario para hacer morir el pecado en la cruz del Calvario, para que nosotros no sirviéramos más al pecado, sino que ahora vivimos de una simiente incorruptible, espiritual. El espíritu y el pecado no son compatibles. La carne y el pecado son compatibles. Los deseos carnales. Nos entendemos. Los deseos carnales y el viejo hombre, por decir así para entendernos mejor, y el pecado son corruptibles, son compatibles. Pero el pecado y el espíritu no son corruptibles. Entonces eso me enseña que aquellos que dicen que son espirituales o que han nacido de nuevo y están quebrantando los mandamientos de Dios es puro cuento. No han nacido de nuevo. Aunque piensan que sí, aunque piensan que son espirituales por sus acciones tal vez, por sus multitudes de obras, por sus ayunos, sus ofrendas, sus diezmos, sus retiros que hacen, piensan que son espirituales, pero un espiritual es incorruptible. Un espiritual no puede pecar, no puede. Cuando estamos hablando de la habilidad, no puede. De esa forma es como se debe de esperar al Señor Jesucristo, para recibir la gracia mayor. ¿Sí? Porque Él nos da todas las cosas aquí en la tierra para vivir para Él. Pero el día que Él venga, el ser levantados con Él, eso es hermoso. Pero pueblo, no te estás preparando. Estás haciendo peor que las 5 vírgenes insensatas. Porque esas 5 vírgenes insensatas mínimo agarraron aceite. Se les acabó en el proceso. Pero agarraron. En estos días ni siquiera estás agarrando aceite, pueblo. No, porque estás agarrando engaños, estás agarrando hechicerías. Sí, estás agarrando hechicerías, porque aquellos que te dicen que mientras estés en este mundo, mientras estés en esta carne, no vas a dejar de pecar. Eso es hechicería, eso es herejía. Herejes son los que enseñan esas cosas. Porque de acuerdo con la Biblia, Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ya?
Fíjate, pueblo, renacidos de simiente incorruptible. Y la palabra incorruptible significa que no puede ser contaminada, no puede ser mezclada. ¿Ya? Que no puede ser corrompido, no puede ensuciarse. Esto es simplemente para que mires, para que tú mires lo que significa ser nacido de Dios. Eso es ser nacido de Dios. Todo aquel que nace de Dios nace de una simiente incorruptible y no puede pecar más. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Primera de Pedro 1:23. ¿Ok? 14. Como hijos obedientes, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Y como te digo, es por esa razón que constantemente y casi diariamente te estoy llamando al arrepentimiento. Pero tú no lo ves. Tú piensas que estás bien. Pero si tú estás conformado a un estilo de vida tibio, necesitas el arrepentimiento. Si tú estás tibio, si tú pecas, estás tibio. Yo entiendo que hay abogado. Yo entiendo y sé que Jesucristo es nuestro abogado. Yo entiendo y sé y creo que Dios es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada día. Yo sé que Dios es amor y Él me ama con amor eterno y no hay nada que pueda separarme de su gran amor. Yo sé que soy salvo por gracia de Dios y no por las cosas que hago. Pero no voy a utilizar no voy a utilizar el abogado, no voy a utilizar la gracia, no voy a utilizar el amor, no voy a utilizar la misericordia de Dios para ir y quebrantar los mandamientos de Dios con alevosía y ventaja. ¿Sí me entiendes? Me estoy explicando. Yo sé que hay abogado y gracias a Dios por el abogado que intercede por nosotros. Pero eso no significa que voy a hacer libertinaje simplemente porque tengo abogado. Eso no significa que yo voy a ir a quebrantar los mandamientos como quiera abogado tengo para con Dios. No, porque Dios es gracia y amor y misericordia, voy a ir a quebrantar sus mandamientos. Cuando la Biblia enseña que yo soy nacido de una simiente incorruptible, ¿cómo es posible que después de haber nacido pueda yo regresar realmente al pecado? La Biblia no miente. Yo le creo a Dios. Que los hombres hablen diferente por causa de su estilo de vida, eso es aparte. Pero para mí lo que Dios dice, para mí es verdad. Y si Dios dice que yo nací de simiente incorruptible, por lo tanto, llueva o truene, se sacuda el infierno o se sacuda la tierra, yo nací de simiente incorruptible. Porque no fue hecho por mí, sino por aquel que me dio este tipo de naturaleza. Solamente te falta creer. Porque crees más al diablo que a Dios. Por eso, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué miras ahí? ¿Qué te está diciendo Dios? Sed santos. ¿Qué significa? ¿En qué parte de ahí dice, yo entiendo que van a quebrantar los mandamientos en cosas pequeñitas y está bien, para eso está el abogado y para eso está la misericordia y para eso está la gracia y para eso Dios te ama? Está pidiendo Dios santidad. Un mandamiento perdido en estos días. Todo mundo dice y sabe, sin santidad nadie verá al Señor. Pero estos mismos que dicen y saben que sin santidad nadie verá al Señor, son los mismos que andan quebrantando los mandamientos, aunque saben.
Por eso está escrito que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Leen la palabra, hablan la palabra, pero no creen la palabra. Porque si se creyera la palabra realmente, se viviría en santidad. Porque Dios dijo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Él no se anda con rodeos. Ahora versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Dónde está el temor del pueblo moderno en estos días? ¿Dónde está el temor de Dios? Al contrario, aunque la Biblia dice que vamos a ser juzgados según la obra de cada uno, aunque está escrito así, los hombres no quieren hacer obras de justicia en estos días. Que porque ya no son salvos por obras, sino por gracia. Pero la Biblia está diciendo que vamos a ser juzgados por obras. Y si nosotros vamos a ser juzgados por obras, prácticamente se tienen que hacer obras. Porque si no, ¿de qué forma nos va a juzgar Dios? Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo para manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que a darle. ¿Qué dice? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Lo que te está diciendo ahí el Señor es que si tú invocas a Dios, si tú clamas a Dios, si tú oras a Dios, condúcete con temor enfrente de Él, porque sabe que un día te vas a parar enfrente de Él y vas a dar cuenta de todos tus pensamientos vanos, de todas tus vanas palabras y de todas tus vanas acciones y de las intenciones del corazón, porque Dios no se le escapa nada. Dios es amor, pero su ojo está puesto en ti todo el día y toda la noche, tanto en los santos como en los impíos, no para dejarte caer la ira, para las dos cosas, tanto para protegerte, tanto por si cometes algo malo, tiene que registrarlo. ¿Sí? Porque fuimos llamados a vivir una vida en santidad, no en paganerías, no en pecado. ¿O sí? ¿Crees tú que fuimos llamados a vivir una vida en pecado en esta tierra? ¿Vas a seguir buscando excusas en la Biblia para quebrantar los mandamientos? Todo aquel que busque excusas en la Biblia para quebrantar los mandamientos está yendo en contra de la misma palabra, porque la Biblia dice bien claro que nacimos de simiente incorruptible. Por lo tanto, si es incorruptible, no puede pecar. A la luz de 2 o 3 testigos se juzgará toda verdad. Juan, está escrito, el que es nacido de Dios no peca, no puede pecar. Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo nacidos, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra nacimos. Ahora fíjate, esto es para aquellos incrédulos.
Cuando Dios allá atrás, en los días antiguos, cuando estaba haciendo las cosas por el poder de su palabra, cuando Él decía, cuando dijo que se haga la luz, ¿qué pasó? ¿Se hizo la luz o no? Cuando Dios dijo que se haga la luz, ¿se hizo la luz, sí o no? Sí. Cuando Dios dijo que se hiciera toda la tierra, saliera de la tierra de lo seco y las aguas se rejuntaran en un solo lugar, y los llamó mares y luego les llamó cielos, ¿qué pasó con todas esas cosas? ¿Se hicieron al poder de su palabra, sí o no? Las plantas, cuando dijo que salieran de la tierra y que dieran fruto de semillas según su género, los animales se fueron hechos también con la palabra, por el simple poder de la palabra. Ahora fíjate aquí, nosotros, versículo 23, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Son las cosas que Dios dice se hacen. Solamente los incrédulos no creen, pero se hacen. De la forma en la que yo la miro, fuimos hechos incorruptibles, y eso debería ser una forma de gozo para todos, porque te ha libertado del pecado, pueblo. ¿No te has dado cuenta cómo el pecado te ha hecho sufrir? Te ha cargado demasiado dolor y amargura en todo el tiempo, y Jesucristo viene a darte libertad del pecado. Esas son buenas nuevas del evangelio. Esas son buenas noticias, que ya no tienes más que vivir en el pecado, que ya no eres esclavo del pecado, que tus deseos ya no son más para con el pecado, sino que son para Dios. Que ya no vives más en esta tierra para pecar, que nunca más tienes que pecar, porque así Dios lo dijo. Eso debería ser buenas noticias, gozo de alegría, tiempo de refrigerio para todo aquel que cree. Pero para el que le gusta el pecado, está retorciendo ahorita su interior, porque no quiere aceptar la palabra, porque le encanta el pecado. Mira, te voy a ser sincero, si te gusta el pecado, de una vez quita la careta y deja de estar pretendiendo ser cristiano y ve, atáscate en el pecado. Porque tu dolor se hace porque quieres tener la apariencia de santidad, pero quieres tragarte el pecado. Si tanto quieres tragarte el pecado, ve y trágatelo, que nadie te lo impide. Dios te dio a ti la libertad de hacer lo que tú quieras hacer. Si tú quieres tragar el pecado, ve y trágatelo, pero sabe que vas a tener consecuencias. Ve y trágatelo, pero sabe que los adúlteros no entran al reino de los cielos. Los fornicarios, homosexuales, borrachos, no entran. Los que se acuestan con varones, hombre con hombre, como si fueran hombre y mujer. O mujer con mujer, como si fuera mujer con hombre. No entran al reino de los cielos. Tú puedes hacerlo. Hazlo. Si quieres. Pero la entrada al reino de los cielos, y aquí en la tierra, todo el mundo te puede apoyar. Puedes hacer leyes. Puedes hacer caravanas para que se acepte el pecado. Y aquí en la tierra van a aceptar el pecado, pero en el reino de los cielos el pecado no va a ser aceptado. Así que hagan sus caravanas y hagan todo lo que tengan que hacer para que su pecado sea aceptado. Pero sepan que el día que crucen el velo de la muerte, su pecado no va a ser aceptado. Aquí los hombres todos pueden votar a favor del mismo. Pueden hacer leyes que se dé el derecho de pecar a los hombres. Y tú puedes sentirte como que ganaste, pero tu alma está en peligro. Y no te digo estas cosas porque te odie. Te digo estas cosas porque te ame, porque un día, tarde o temprano, todos vamos a cruzar el velo de la muerte. Y tal vez tú digas, no me importa. Hoy no te importa. Pero un día te va a importar. Y ese día vas a haber querido que hoy te importara. ¿Sí? Ese día vas a gritar. Vas a rechinar los dientes, vas a pedir misericordia por el calor del fuego que va a quemar tu cuerpo, y los gusanos van a recorrer tu interior, y los castigos extras por la rebeldía a sabiendas. Entonces vas a clamar misericordia. Entonces vas a decir, yo sí creo, yo quiero creer, dame una oportunidad. Pero en aquel tiempo va a ser demasiado tarde, porque hoy es el día del arrepentimiento. Hoy. Así que los hombres pueden legalizar el pecado en su totalidad si así les place. Pero no porque los hombres hagan leyes y acepten la iniquidad, Dios la va a aceptar también. Es por eso que esta nación está a punto de caer. Así que todos los que tengan sus esperanzas en este pueblo, en esta nación,
más vale que las quiten. Porque como ladrón en la noche, mientras todo mundo espera paz, prosperidad, en un abrir y cerrar de ojos, destrucción repentina. ¿Y a dónde va a quedar tu esperanza, pueblo? ¿A dónde va a quedar? Lo que tengas que hacer, hazlo. Pero recuerda que la gracia de Dios no te es dada para quebrantar los mandamientos de Dios. La gracia de Dios no te va a quitar el pecado. ¿Ok? La gracia de Dios te salva del pecado, pero si después de haber sido salvo, en esta tierra eres salvo, y si no te mantienes salvo en la tierra, el día que cruces el velo de la muerte, si cruzas con pecado vas a tener problemas. Hay misericordia, hay amor y hay gracia hasta el día que cruces el velo de la muerte. El día que cruces el velo de la muerte, se acabó el amor y la gracia y la misericordia para ti. Porque hoy este día muchos no nacieron. Hoy este día muchos murieron. Este día para muchos la gracia se acabó, el amor se acabó y la misericordia se acabó. Mañana para muchos la misericordia, el amor y la gracia se habrán acabado. Así que pueblo, sé sabio y piensa bien las cosas, porque hoy tienes gracia, hoy tienes misericordia y hoy tienes amor. Mañana yo no te garantizo la misma historia. Y si aún la tuvieses mañana, no te garantizo pasado mañana, porque tu vida está en las manos de Dios. Y Él decide cortar a aquel que es rebelde. Lee en la Biblia y ve por qué razón los hombres en estos días se preguntan y lloran y gritan y se quejan en frente de Dios y le dicen: ¿por qué, Señor, las personas se van jóvenes? Ve en la Biblia y vas a mirar que por la iniquidad que están haciendo se van antes. Eso es ya cuando nacieron y crecieron para delante de 8 años. Ya cuando conocen la diferencia entre el bien y el mal y a sabiendas hacen lo malo, como los cristianos en estos días que saben que no tienen que hacer lo malo, pero aun que saben que no tienen que hacer lo malo, se excusan de su iniquidad tras la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Eso es hacer lo malo, y si tú no te arrepientes de eso, vas a tener problemas. Que quede claro, yo no te estoy condenando. Yo solamente te alerto, solamente te advierto. Tú te condenas a ti mismo por tus acciones. Porque si yo digo, tú eres mentiroso, y tú no eres mentiroso, tú no eres condenado por mi palabra. Pero si tú eres mentiroso porque tú dices mentiras, tú te condenas a ti mismo por tu propia boca. Por tus propias acciones, cada vez que haces iniquidad, te estás autocondenando a ti mismo. Sí, es como las personas que en estos días cometen algún crimen. Ellos cometen el crimen y aunque saben las consecuencias, que si los agarran, los pueden meter a la cárcel, aún con todo y eso, buscan cometer el crimen, pero a escondidas de la ley. Una vez agarrados, ni por qué llorar. Así el hombre en estos días. Sabe las consecuencias del pecado, pero los criminales pueden esconderse de la ley por un tiempo. Pero ¿quién puede esconderse de Dios? Pueden los hombres burlar a la ley terrenal, pero ¿quién puede burlar a Dios? ¿Quién puede burlar a Dios? Piensa bien esto, pueblo, y no pienses que Dios es burlado. No pienses que Dios es como tú, porque Dios dice: te redarguiré, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios,
Tus caminos no son los caminos de Dios. Por esta razón, Dios te está hablando que te arrepientas. Para que tus pensamientos sean iguales a los de Él. Para que tus caminos sean iguales a los de Él. Pero para que tus caminos y tus pensamientos sean iguales a los de Dios, tú tienes que renunciar al pecado, porque en Dios no hay pecado. Tu mente y la mente de Dios no pueden ser iguales o la misma si hay pecado en ti o iniquidad. Es por esta razón que constantemente el Señor te está hablando a que te apartes de la iniquidad. A que busques vivir una vida diferente. Una vida santa, una vida agradable a los ojos de Él. Una vida perfecta. Porque el que es nacido de Dios no es ni difícil ser perfecto, pues Dios ya te hizo incorruptible. Incorruptible. ¿Sí? Así te hizo Dios. Incorruptible. Así que pilas, pueblo. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y lee la Biblia. Pero léela despacito, sin prisa. Y pídele al Señor que te dé el pan diario de cada día. Y si Él viene y mira tu corazón y encuentra que realmente hay el deseo de conocerlo a Él, Él te va a ayudar. Pero de otra forma, si tu corazón es sucio, con diferentes intenciones, no te va a ayudar. ¿Estamos? Busca eso y búscalo con todo el corazón. ¿Sí? La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.